Seguimos en esta noche que está conversadísima y súper interesante. Y ahora tenemos a Susana Estochero, que si ustedes recuerdan es la única mujer secretaria general de ATSA en su momento que llegó a la conducción de la CGT. ¿Y por qué nos vino a ver? Porque queríamos charlar, porque ¿dónde la encontré? El 17 de octubre, donde en Santa Fe pasó una cosa rara e inusitada. Se juntaron las dos CTA y la CGT. Así que muchísimas gracias, Susana, por estar y ya vamos a empezar a hablar de si vamos a tener alguna vez una CGT unificada. Gracias, Claudia. Buenas noches. Buenas noches. Realmente un día histórico para el movimiento obrero santafesino, encontrar que todo el movimiento obrero puede compartir un acto de tal trascendencia, ni más ni menos del 17 de octubre, y no haber ningún tipo de debate ni de discusión, sino compartirlo, conmemorarlo y luchar todos con el mismo objetivo, que por supuesto era la elección de el nuevo presidente del país, en este caso todos los trabajadores y todas las trabajadoras argentinas luchando para que sea Sergio Massa nuestro nuevo presidente. A ver, hay mucho choque, digamos, entre gremialistas, por ejemplo, acá en Santa Fe. No. Digo con ideas. No hay choque ni en nuestra ciudad, ni en nuestra provincia, ni en el país. Hay diferencias metodológicas, hay diferencias de conformación política. Digamos, la Confederación General del Trabajo es una organización que nuclea a organizaciones sindicales exclusivamente, y la CTA se conformó como una organización que nuclea a determinadas organizaciones sindicales, muy pocas ellas, y a muchas organizaciones barriales, organizaciones de la economía informal. Esto en el transcurrir del tiempo, ¿no? Cuando nace la CTA, nace como una expresión política de un sector del movimiento obrero. Y se fue transformando a lo largo del tiempo por decisiones políticas de su conducción, que luego también la llevan a dividirse internamente, y tiene, por eso hablo de una conformación política diferente. En la CTA, por ejemplo, hay pequeñas y medianas empresas, cosa que no ocurre en la Confederación General del Trabajo, donde solo estamos representados las y los trabajadores argentinos. Son distintas visiones del movimiento obrero. Quizás los tiempos que corren, necesitan de otra visión. Es probable, ¿no? Porque incluso, digamos, la vorágine de crecimiento de la economía informal, que tiene que ver con esto específicamente, la economía informal, porque para que haya trabajadores informales es porque hay una economía informal, un comercio informal y toda una suerte de protección a esa informalidad que le da un determinado sector de la sociedad. Entonces, evidentemente hay que encontrar un mecanismo que nos permita hacer que esa economía informal se transforme en formal, porque ahí también hay una gran evasión de recursos, de divisas, de capacidades que tienen los distintos grupos de trabajadoras y trabajadores, incluso de pequeños y medianos empresarios, que hacen que nuestra economía no pueda desarrollarse con la magnitud que podría hacerlo. Hace algunos años atrás, me remonto a unos cuantos años atrás, cuando la cúpula de CGT fue tripartita y vos formaste parte, ¿se involucró más la mujer en la CGT, por ejemplo, de aquella época ahora? Hay una suerte de controversia respecto a eso. Por una parte, ha habido un intento, por llamarlo de alguna manera, de que la mujer fuera más protagonista a través del cambio del estatuto que se hizo hace un par de años en la Confederación General del Trabajo, donde se propuso que
el cargo específico adentro del Consejo Directivo de la CGT no fuera de personas, sino que fuera de sindicatos. Y que cada sindicato designara a un varón y a una mujer para ocupar ese cargo. Bien. Y digo que es un intento porque la realidad nos muestra que la gestión sigue siendo de los varones, que el protagonismo sigue siendo de los varones y que a las mujeres nos cuesta mucho ocupar ese espacio que está pero no está. Porque ¿qué pasa? El secretario general sigue siendo varón en cada una de las organizaciones. Entonces es el que dispone que la compañera esté o no esté presente en una determinada reunión y a la vez determina si puede o no hablar, porque las organizaciones sindicales son verticales. Entonces, realmente hay una controversia. Yo creo que es una gran oportunidad. Pienso que las compañeras pueden darse estrategias en común hacia adentro de la Confederación General del Trabajo para formarse, para capacitarse, para conocer lo que es protagonizar un determinado tipo de reunión, un determinado aspecto de la vida del movimiento obrero, tanto a nivel nacional como internacional, y ir formándose para, en algún momento, ser decisivas en ocupar el liderazgo concreto en cada una de las organizaciones. El cambio real se tiene que producir hacia adentro de cada organización sindical con el protagonismo en igualdad de condiciones entre varones y mujeres. Este es un reservorio muy patriarcal que queda en la sociedad argentina, ¿no? La política ha logrado atravesar cada una de las instancias de representación política. ¿Por qué no hay renovación en los secretarios generales de los popes, digamos, que uno siempre viene escuchando los mismos que están como manejando las distintas organizaciones sindicales? ¿Faltan líderes? Primero tenemos que recordar que la dictadura militar nos dejó sin 30.000, por darle un número, compañeros y compañeras que la mayoría de ellas y de ellos eran del movimiento obrero organizado. La mayoría de ellos hubieran sido líderes actuales y hace unos años, digamos, hace 20 años a esta parte, hubieran tenido que ocupar distintos espacios de liderazgo. Algunos lo hubieran hecho, otros no, porque siempre hay una decantación dentro del proceso en cualquier sociedad. Primero pasa esto. Después, frente a esa carencia, también pasa que cuesta mucho formar a un dirigente varón o mujer. Mucho tiempo cuesta formarlo. No hay escuela de líderes sindicales, no hay un espacio de formación. Los sindicatos tenemos seminarios de capacitación, encuentros de capacitación, congresos de capacitación, y vamos abriendo las puertas a nuevas generaciones para que se vayan incorporando al liderazgo. Pero en realidad, como en la política, hay dos aspectos que se tienen que juntar para que aparezcan nuevos líderes. Por un lado, la voluntad del trabajador o trabajadora de querer ser, de tener ambiciones lógicas del ser humano, y por otro lado, tener acceso a esa capacitación que es imprescindible a la hora de confrontar con otro o con otra para ocupar un determinado lugar. Porque también existe esto que vos estás diciendo, que hay algunos dirigentes sindicales que no han ido formando dirigentes, o si los han ido formando, no les han permitido llegar y ocupar los cargos y los lugares. Gracias a Dios pertenezco a una organización que no tiene ese hábito. A nivel nacional, Carlos Hueso Campo ha dejado el lugar para que Héctor Daer sea el secretario general, y yo en Santa Fe hace muchos años que me he corrido y que han sido muchas compañeras secretarias generales del sindicato, y también ahí se ha producido algo que lo vemos en cualquier organización, que una compañera
está 4 años y después no repite porque no es su vocación plena la conducción. Por eso digo, son muchos los factores que hacen a que tengamos esa conducción histórica que todavía no tiene renovación. Igualmente creo que estamos en un momento político de nuestra sociedad que exige un cambio a nivel nacional que de alguna manera se va a ir produciendo. Por naturaleza, digamos, porque muchos compañeros no van a poder seguir ejerciendo la conducción, esto pasa con muchos dirigentes, y por otro lado, porque hay una juventud, y cuando digo juventud no me estoy refiriendo a 16 o 18 años, sino que me estoy refiriendo a 30, 40, 45 años, que están con ganas de ejercer ese tipo de liderazgo. Que ya son hijos de la democracia. Que ya son hijos de la democracia, que advirtieron que el sindicalismo no es esa mala palabra que trajo todo el antiperonismo, que trajo el golpe militar y que se impuso de alguna manera en la conciencia política de muchos argentinos y argentinas, y que ven que realmente ser sindicalista es trabajar para el otro, para la otra, ser militantes del bien común, de una estrategia de solidaridad permanente, y que eso habla de las elecciones que hacemos cada uno en nuestra vida, y no por ser sindicalista tengo que ser obligadamente una mala persona. Puedo ser una buena persona, una buena dirigente política, una buena dirigente sindical y caminar tranquila por la calle. Yo quiero preguntarte en lo chiquitito, ¿cómo está ATSA hoy? Bueno, ATSA hoy mejor lo podría decir mi compañera que está acá, que es la secretaria general del gremio, que me acompañó gentilmente. Pero de acuerdo a lo que yo conozco, ATSA está en este momento reclamando nuevos reajustes salariales. La inflación nos ha desbordado a todos, ¿no? Es una realidad. Más allá de que venimos con acuerdos que van actualizando el salario, sabemos que el salario no alcanza y sabemos que estamos en un momento muy crítico. Estamos con situaciones de dificultades en algunas empresas. En otras empresas también tenemos dificultades porque existe la disputa entre distintos sectores empresarios en nuestra provincia. Y por supuesto la salud requiere de muchos elementos de importación, y es un momento difícil por la inflación que estamos atravesando. Por lo tanto es difícil para el sector empresario, pero mucho más difícil es para los trabajadores. Entonces estamos en esta situación de conflictividad constante que todos los días reclama la presencia de ATSA en distintos espacios para resolver situaciones de las compañeras y los compañeros. Ahora sí, se acabó el tiempo. Gracias por haber venido, Gracias, Susana, a ustedes. de corazón. Gracias. Gracias. ¿Nos vamos a la pausa? Sí, antes que nos rápido, a fondo, dale.